como quieras en este lugar. Tu gloria postrera, mayor que la primera. Haz como quieras en este lugar. Deseamos tu mover sobrenatural. Haz como quieras en este lugar. Tu gloria postrera, mayor que la primera. Haz como quieras en este lugar. Deseamos tu mover sobrenatural. Bendiciones, que Dios les bendiga, pueblo de Dios, pueblo de Jesucristo. Una vez más estamos conectados por este medio. Quienes habla Roberto Carlos Ambrosetti del Ministerio Fuego Santo Internacional Florentino Ameguino. Hoy estamos reunidos nuevamente junto a mi compañera para seguir hablando, seguir enseñando vivencias del Espíritu, vivencias que vamos teniendo, que vamos aprendiendo cada día en el caminar, ¿no? Porque sabemos que en el caminar de Dios siempre hay una enseñanza. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos renovando. Que Dios bendiga a los conectados. Jonathan Ambrosetti, muchísimas gracias por tus bendiciones. Karina Ropero, bendiciones apóstol y profeta, muchísimas gracias. Alejandra Díaz, bendiciones apóstol y profeta, muchísimas gracias. Bendecido siervo para bendecir a mí, muchísimas gracias, siervo Luis. Así que estamos conectados un momento. Como dice la alabanza, vientos proféticos. Hay vientos proféticos en este tiempo y sé que estos vientos proféticos están soplando sobre su iglesia. Esos vientos proféticos están soplando sobre su pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios. Esos vientos proféticos están soplando porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios soplando sobre su iglesia, trayendo cambios, transformaciones a nuestras vidas. Por eso dice: renovaos en el espíritu de la mente todos los días. Entonces nos renovamos en el espíritu cada día para ir entrando a otras dimensiones del espíritu, otras dimensiones de gloria. Por eso, como dice esa alabanza, que la gloria postrera será mayor que la primera. Será mayor en este tiempo la gloria postrera, será mayor, porque los vientos de gloria están soplando sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Estamos en un tiempo maravilloso, como siempre decimos, aunque estamos en un tiempo difícil, ¿no? Naturalmente, pero a la vez en lo espiritual estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo donde el Espíritu de Dios está trayendo manifestaciones de su presencia sobre su iglesia y sobre todos aquellos que quieran disponer su corazón a Él. ¿Cómo lo habíamos titulado? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Como lo titulamos, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por Dios? ¿Para qué tú crees que Dios te llamó? ¿Para qué tú crees que Dios te escogió? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿O estás dispuesto a ir a la iglesia por costumbre, por religión y quedarte sentado? ¿O estás dispuesto a entregar tu vida, tu corazón, para que Dios pueda glorificarse en tu vida? Así que algo de eso vamos a estar hablando en este momento. Así que estamos esperando que se conecten un poco. Que Dios bendiga a los conectados, que Dios bendiga a los que comparten el vivo, que Dios bendiga aún a las ciudades, provincias y a las naciones. Hoy nos pudimos comunicar con unos siervos de Cuba, ¿no? Que los de Cuba miran los vivos, comparten también lo que escribimos, que están de acuerdo con lo que estamos hablando, predicando y enseñando, de que una iglesia hoy necesita confiar y creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hoy la iglesia ha entrado en una monotonía, la iglesia ha entrado en un conformismo, la iglesia ha entrado en un costumbrismo, la iglesia ha entrado en una confianza en el hombre, en el que ve y en el que no ve, no puede confiar.
Y la fe, sabemos que la fe, cuando hablamos de la fe, estamos creyendo en algo que no vemos. Entonces estamos creyendo en Dios, en alguien que no vemos, pero que sí sentimos en nuestro espíritu. Porque mi espíritu es el espíritu de Dios. Entonces mi espíritu se une con el espíritu de Dios. Y por medio del espíritu yo puedo conectarme con Dios. Por medio de mi espíritu, si el espíritu de Dios, yo puedo tener un contacto, hablar con Dios mismo. Entonces hoy necesitamos una iglesia que verdaderamente confíe en la presencia del Dios viviente, porque es el mismo Dios que va a liberarte, es el mismo Dios que va a restaurarte, es Dios el que va a obrar, es el Dios que va a cambiar las personas, es Dios el que va a obrar en la persona, en un pecador o no pecador, es Dios el que obra. Pero dice, ¿pero por qué? Si va a la iglesia, ¿por qué esta persona? ¿Por qué hay tanto pecado? Es porque Dios lo permite, como siempre dice, hablamos y enseñamos, y dice la Escritura, ¿no? Que Mateo dice que el trigo y la cizaña estarán adentro de la iglesia, pero en el tiempo del fin dice que Dios lo quitará de un lado, al trigo lo apartará para un lado y a la cizaña para otro lado, y la cizaña será quemado en el lago de fuego, y el trigo será cosechado y será llevado al reino. Entonces, ¿que es necesario que estén juntos? Es necesario. Pero lo que de nosotros nos debemos preocupar es de crecer uno mismo. Por algo dejó la comparación Jesús, ¿no? No mire la paja del otro, no mire la paja del otro, sino mira tu viga que hay dentro tuyo primeramente. Porque si tú ves que está todo mal es porque el problema está en vos primeramente. No hay luz dentro tuyo, porque si hubiera luz dentro tuyo, tú verías las cosas buenas. Así que damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por los conectados. Mi compañera va a saludar ahí, que San Reynoso, bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecimos sus vidas en esta tarde tan hermosa, en este día tan precioso, ¿no? Porque sabemos que todos los días son lindos cuando creemos que hay un Dios sobrenatural que nos cuida, cuando hay ángeles que nos están cuidando. Qué serios que están. Hola Elsa, ¿cómo estás? Bendiciones. Espero que estés bien. Te saludamos, te mandamos muchos besos y que Dios siga bendiciendo tu vida poderosamente. Es lo que estábamos hablando recién con el apóstol. Por eso en esta tarde queríamos más que nada decirle bendiciones profeta y apóstol, bendiciones Darío Díaz, gracias por estar ahí conectados y por tomarse un minuto de su tiempo, de su valioso tiempo para estar mirándonos y estar escuchando palabra de Dios, cosas bonitas. Porque sabemos que tenemos que hablar de Dios más que nada. ¿Se corta? A mí no se me corta, parece que esa voz encita, porque a mí no se me está cortando. No sé si hay alguien más que se le está cortando, que lo diga, pero acá no se corta. Por eso, gracias por estar, hermosa pastora, muchas gracias. Bueno, acá me mandan privado. Gracias por mandar privado, pero manden si quieren hacer comentarios, manden acá al vivo, porque no podemos estar leyendo los privados. Ahí empezaron a mandar mensajes privados, pero por favor conéctense en el vivo. Si necesitan oración, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, estamos para eso. Estamos para hablar un poquito, para eso nos conectamos en esta noche, para poder compartir palabra de Dios, que es tan lindo y la gente se pone tan bonita cuando hablamos de Dios, y que eso es lo que tenemos que hacer, hablar de las cosas lindas, ¿no? Bueno, pastorcita bella, se hacen 2 pantallas. No, a mí no me pasa nada. Acá otra, Karina, dice que se escucha bien. Bueno, Elcita, me parece que vos sos la que tenés el problemita ahí. Pero salí y volví a entrar, a lo mejor se te acomoda.
Así no te perdés la transmisión del vivo. Gracias a todos los que están ahí. Gracias por mandarnos mensajes. Gracias por saludarnos. A mí. Sí, a mí, gracias. Ok. Ahí mandaron otro privado. Manden al vivo. Y es como estaba hablando el apóstol, ¿no? Qué lindo es poder hablar de las cosas de Dios, ¿no? De las cosas lindas, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace en mi vida, en tu vida. Porque ya para hablar cosas feas y malas, ya demasiadas cosas han pasado en este tiempo, ¿no? En estos tiempos de pandemia y de tantas cosas que están pasando en esta vida, tantas cosas que quizás tristes, que no queremos pasar y las tenemos que pasar muchas veces, porque Dios así la decide y Dios así lo quiere, porque es como digo yo siempre, Dios es el dueño de mi vida y el dueño de tu vida, y si Dios quiere que pases por algún desierto, sabrá Dios por qué. Nunca le reclamemos nada a Dios, porque sabemos que Él es el que está siempre con nosotros y es el dueño de nuestras vidas, y Él es el que hace y decide lo que quiere con nosotros, y Él nos maneja a su manera, porque Él es el Dios creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miladis, gracias, Ángulo. Bendiciones los más. de Cuba. Los pastores de Cuba, bendiciones, gracias por estar ahí, muchísimas gracias, y estamos agradecidos a Dios, porque es como decimos siempre, no solamente los vivos que hacemos, los hacemos solamente para Florentino Ameguino, sino para todo, porque nuestro ministerio es internacional, dice discipulando naciones, entonces no es solamente para mi ciudad, lo que hablamos, los videos que hacemos, los vivos que hacemos, no es solamente para Florentino Ameguino, sino para las naciones. Este ministerio es internacional. Hablamos y predicamos para todo el mundo. Eso quiero que quede claro también, porque viste que muchas veces o acá en Ameguino dicen, no, están predicando, o se tiraron con una iglesia, o se tiraron con otra. No, nosotros estamos enseñando para todo el mundo, es internacional nuestro ministerio. ¿Cómo pasaron el cumpleaños, Elsa? Bien, estuvimos bien, gracias a Dios. Dios es el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos da fuerza todos los días, y todos los días son diferentes. Mientras estemos tomados de la mano de Dios, las cosas buenas vienen siempre. Por ahí hay momentos oscuros, por ahí hay momentos días malos y días buenos, pero sabemos que confiamos en el Señor, de eso se trata la fe. Y yo a este video, a este vivo, le puse como título, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y de eso me quería enfocar en esta noche. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Muchas veces nosotros como siervos de Dios, o como creyente, cuando llegamos a los pies de Cristo, sabemos que Dios es un Dios de misericordia, sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿ok? Entonces, nosotros siempre, cuando llegamos a los pies de Cristo, siempre, la mayoría que llega a los pies de Cristo, llega con un problema, ¿no? Entonces llegamos con un problema y le decimos a Dios, Señor, yo quiero que me soluciones el problema, o te necesito. O quizás, cuando ya estamos dentro de la iglesia, le decimos al Señor, Señor, heme aquí. Y es lo que hemos estado enseñando en este tiempo. Muchas veces nosotros escuchamos a pastores, a predicadores de otros lugares, y hay tantas palabras bonitas que muchas veces nosotros las repetimos. Y capaz que porque el profeta, el apóstol, el maestro le dijo al Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, nosotros también la decimos. Y no tomamos conciencia del peso que tiene esas palabras. Hay que estar dispuestos a mirar al prójimo, con eso llenamos nuestro corazón, dar hasta que nos duela. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Y cuando le decimos a Dios, Señor, heme aquí, aquí estoy,
le estoy diciendo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto. Y entonces muchas veces tenemos que estar dispuestos, pero tenemos que estar dispuestos de verdad. Tenemos que ser verdaderos delante de Dios, que nuestras palabras puedan ser verdaderas, que no sean palabras que se las lleve el viento, nada más, que sean palabras que no vamos a cumplir. Por eso muchas veces cuando hablamos, es mejor hablar, pero cumplir las palabras. Si no, es mejor quedar callado, no decirlas, porque muchas veces los cristianos somos muy emocionalistas y cuando estamos en el momento bueno, le decimos a Dios un montón de cosas, o quizás muchas veces no se las decimos, sino que se las prometemos. Y después esas palabras, no, sácame el eco de acá, por favor, porque me estoy escuchando. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede con esas palabras? Después esas palabras no son reales, porque pasaron a ser palabras de nuestra emoción. Y Dios no se mueve por sentimiento, ni se mueve por emoción. Dios es real. ¿Sabes por qué? Porque Dios es verdadero. Porque Dios cuando te dice algo, Él lo cumple. Dios te dijo, yo te voy a bendecir, y Él lo va a cumplir. Porque Dios es un Dios de verdad. Las palabras de Dios son de verdad. Las que muchas veces no son de verdad, son nuestras palabras. Bendiciones, apóstol y profeta. Gracias, Adolfo. Gracias por estar ahí, por tomarte un ratito de tu valioso tiempo y estar escuchando un poquito de palabra de Dios, ¿no? Por eso a mí me gusta cuando hacemos vivo estar compartiendo con las personas para estar más en contacto, porque es bueno estar en contacto con la gente, poder... Hay gente que no, pero a mí me gusta eso. Entonces, el título del día de hoy, de la prédica de hoy, es ¿qué estás dispuesto a hacer? Yo en esta tarde estuve recordando y meditando sobre la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, esa mujer estuvo dispuesta. ¿Sabés qué? Estuvo dispuesta a arrastrarse, estuvo dispuesta a humillarse, estuvo dispuesta a ir hacia los pies del Maestro para ella poder ser sana. Y Jesús la sanó, pero Jesús la sanó por esa disposición que ella tuvo, porque fue hacia el Maestro, fue a Dios, lo buscó, se humilló, se arrastró y le pidió y Dios respondió. Entonces muchas veces y muchas veces cuando estamos hablando de estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos a Dios, verdaderamente estar dispuestos, ser verdaderos. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use o que Dios haga un milagro en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos. Naamán era una persona que tenía lepra y Naamán fue al profeta Eliseo llevando una ofrenda para poder ser sano, para que el profeta Eliseo le suelte una palabra para que él fuera sano, porque sabía que Dios estaba con el profeta Eliseo. Pero Naamán estuvo dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque cuando fue a verlo al profeta Eliseo, Eliseo le dice, bueno, ve y métete al río 7 veces. Y Naamán, y aunque su mente, yo creo que en ese momento, Naamán habrá creído que el profeta Eliseo iba a orar por él. O le iba a decir con Dios en él, con la unción que el profeta Eliseo cargaba. O a lo mejor le iba a decir, ya está sano, ve en paz. O como hablaba Jesús. Pero sin embargo el profeta Eliseo no le dijo eso, ni siquiera oró por él. Le dijo, ve y métete al río 7 veces. Y dice que el profeta Naamán estuvo dispuesto a ir a meterse al río 7 veces y después dice que la lepra desapareció. ¿Qué te quiero decir en esta noche? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Naamán necesitaba que esa lepra, esa enfermedad, ese azote saliera de su vida. Necesitaba ser sano. Pero ¿sabes qué? Naamán estuvo dispuesto a obedecer
lo que el profeta Eliseo le dijo que hiciera. David fue un hombre con ministerio. Todos los siervos de la Biblia, ¿qué es lo que no se cuenta hoy en día? Hoy en día te cuentan las historias y lo que lograron. Pero ¿sabes qué? Lo que ignora la iglesia es la disposición que hubo en esos hombres de Dios. David estuvo dispuesto, porque David, para vencer al gigante, estuvo dispuesto. Y muchas veces nosotros, porque al profeta Jeremías, Dios le dijo, vas a ir a tal lado y vas a hablar y vas a decir lo que yo te digo que digas. Y vas a hablar lo que yo te digo. Y Jeremías, aunque no entendía, pero Señor, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, ¿a qué te quiero decir en esta noche? Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios como Él quiere que nosotros le obedezcamos. Estos grandes siervos de la Biblia, a los cuales nosotros recordamos, de los cuales nosotros predicamos, de los cuales nosotros sacamos esas esencias y nos dejan, estas historias nos dejan tan fascinados de las victorias que ellos lograron. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué ellos lograron las victorias que lograron? Porque ellos fueron victoriosos en el lugar donde ellos estaban, o todas las guerras que ellos hacían salían en victoria, porque esas personas estuvieron dispuestas a obedecer a Dios. Muchas veces nosotros decimos al Señor, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero servirte, pero no estamos dispuestos. O quiero servirte como a mí me parece, y eso no es estar dispuesto. Porque de acá no se trata, y esto le estoy hablando a los ministros, a los que están sirviendo a Dios. Acá no se trata de servirle a Dios como a ti te parece, aquí se trata de servirle a Dios como a Él le parece. Es estar dispuesto. Nosotros también en nuestro ministerio, cuando Dios nos llamó al ministerio, Dios nos dio dones, y Dios nos dio y nos encomendó un ministerio a cargo. Y no nos pasaron cosas bonitas, nos pasaron cosas feas quizás. Pero ¿sabes por qué hemos tenido victorias hasta hoy? Y hasta hoy Dios nos ha sostenido. Porque hemos estado dispuestos. Porque cuando Dios nos dijo, vengan para acá porque yo tengo que hacer esto con ustedes, nosotros estuvimos dispuestos a obedecerle y a seguir adelante. No importa la situación que pasáramos. Quizás muchas veces no entendíamos a Dios, cómo Dios se movía, cómo Dios hacía las cosas. Pero ¿sabes qué? Nosotros estuvimos dispuestos y nosotros no le preguntamos a Dios, nosotros no le cuestionamos a Dios, nosotros obedecíamos lo que Dios nos mandó a hacer solamente, y después Dios se encargaba de todo. Acá no se trata de decir yo sigo a Dios, pero cuando Dios me trae un proceso no sé si le voy a seguir. Eso no es estar dispuesto, porque cuando tú le dices heme aquí a Dios, es estar dispuesto. Es decirle, Señor, yo acá estoy, hasta la muerte te voy a servir. ¿Cuántas veces hay personas que le han dicho, hasta la muerte, Señor, yo te voy a servir? Pero cuando nos vemos que estamos a punto de morir, en situaciones que no sabemos, que muchas veces no le encontramos salida, abandonamos la fe. Y abandonar la fe es pecado, porque dice que sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces nosotros le miramos el pecado a fulano, le miramos el pecado a Mengano, a Pepito, a la Pepita, porque quizás tienen una doble vida o tienen una vida, no sé, qué sé yo, como tú quieras, o el vecino, el de la otra cuadra, mira lo que hizo, mira lo que no hizo, pero yo soy una persona que estoy sirviendo, sí, pero yo estoy adentro de la iglesia, pero si no tenés fe, igual estás en pecado, porque la fe, sin fe es imposible agradar. Mira, el otro no le agrada a Dios con su vida, pero tampoco vos se le agradás sin fe. Entonces es como decimos, muchas veces no estamos dispuestos. Le decimos a Dios, Señor, yo te quiero servir, pero no estás dispuesto. Entonces por eso en el día de hoy Dios te dice, ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Muchas veces a nosotros nos encanta cuando los profetas de Dios nos llaman, saben nuestro ministerio, Dios le dice
qué ministerio tenemos, soy evangelista, soy profeta, qué bueno, nos gusta ese momento, cuando Dios nos habla, o cuando Dios nos dice, te voy a bendecir, te enviaré a las naciones, te enviaré y yo te pondré a cargo, y cuántas cosas lindas que nosotros le decimos amén, y nos alegramos, y glorificamos a Dios. Pero cuando llega el momento de la tribulación, el momento del desierto, el momento de que Dios prueba el amor, porque sabemos que el amor necesita ser probado. Jesús mismo en la cruz estuvo dispuesto a dar su vida por vos y por mí. Estuvo dispuesto, aunque muchas veces no entendía. Estuvo dispuesto porque él sabía que tenía un ministerio, que su padre le había encomendado un ministerio. Aunque muchos no entendían lo que él hacía, aunque sus hermanos, aunque su madre, aunque su familia se enojaba porque no podían entender por qué Jesús se movía de esa manera, los fariseos, los legalistas, los que estaban allá afuera, cuestionaban cuáles eran los movimientos de Jesús. Pero Jesús estuvo dispuesto siempre y siguió adelante, no mirando al costado, no mirando la circunstancia, no mirando nada, simplemente estuvo dispuesto. Entonces, si Jesús estuvo dispuesto, ¿por qué yo no estoy dispuesto? Dios te dice en esta noche, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Estos grandes siervos de Dios de la Biblia estuvieron dispuestos, aunque muchas veces no entendieron, porque si te pones a escudriñar las escrituras y las historias y cómo caminaron, muchas veces el evangelio se predica de una manera light, como digo yo siempre. ¿Por qué? Porque el evangelio muchos lo predican por arriba, porque David venció al gigante Goliat, vos tenés que vencer el gigante y cosas así. Sí, son mensajes motivadores, pero ese no es el mensaje que Dios quiere hoy en día. Hoy en día Dios necesita que haya gente que esté dispuesta a servirle. A Dios no le interesan las megas iglesias y la cantidad de iglesias. Dios necesita gente dispuesta, gente adoradora, gente que le obedezca. Si tienes un ministerio, pues encárgate de ese ministerio que tienes, obedece, aunque no entiendas. Aunque muchas veces no sepas cómo llevarlo, como nos pasó a nosotros. Aunque muchas veces veas todo oscuro. Pero Dios te encomendó algo. Dios te dijo, quiero que estés dispuesto. Dios te dice en esta noche, yo quiero que estés dispuesto. Y muchas veces nosotros tenemos una disposición momentánea, temporal, por temporada. Cuando a mí me gusta y cuando a mí me va bien, estoy dispuesto. Pero cuando las cosas se ponen, cuando las tormentas empiezan a hacerse grandes, o cuando el gigante se empieza a hacer grande, quizás la disposición mía empieza a menguar, porque le empezamos a preguntar a Dios, le empezamos a cuestionar a Dios, le empezamos a decir a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto si yo te estoy sirviendo? ¿Quién es el hombre para venir a cuestionar a Dios? ¿Quién es el hombre para venir a decirle a Dios lo que tiene que hacer con nuestras vidas? ¿Quién eres tú para venir a cuestionarle a Dios y preguntarle por qué está haciendo esto? ¿Por qué está permitiendo esto sobre mi vida? ¿Quién eres tú para venir a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Hay gente en esta vida, hay gente tan atrevida que es capaz de cuestionar la obra del Espíritu Santo. Si no entiendes la obra del Espíritu Santo, es mejor quedar callado antes de entrar en condenación. Porque tú no sabes cómo se maneja Dios con mi vida. Tú no sabes cómo se maneja Dios con la vida de la otra persona. No entres en condenación, no entres en cuestionamiento. Tú tienes solamente, hay una cosa, una sola palabra que Dios te dice en esta noche. ¿Qué estás dispuesto a hacer para Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para Dios? No que está dispuesto a hacer el fulano, el mengano, fulanito, sultanito, no. Dios te encomendó un ministerio. ¿Qué estás dispuesto a hacer para Dios? ¿Tú quieres una bendición sobrenatural? ¿Tú quieres que los cielos se abran a tu favor? ¿Tú quieres ser sano? ¿Pero qué estás dispuesto a hacer? Eso es lo que Dios te dice. La mujer con flujo de sangre, años con ese flujo de sangre, pero ella estuvo dispuesta.
A David le cuestionaban y le decían, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a vencer a ese gigante con 5 piedras? Llévate más armas, lleva más armaduras. Estás loco, no podés enfrentar a un gigante así, de esa manera. Pero ¿sabés una cosa? David sabía en quién estaba confiando. Y eso es lo que le falta hoy a la iglesia. Confiar en Dios. Nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre. Y cuando el hombre falla, nosotros flaqueamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza no estuvo puesta en Dios, estuvo puesta en el hombre. Por eso hay ministerios que se caen. Por eso hay ministerios que no pueden fluir como Dios quiere que fluyan. ¿Sabes por qué? Porque su mirada no está puesta en Dios. Es simple esto. Acá no hay barreras, acá no hay cosas raras. Acá no es difícil servir a Dios. No es difícil servir a Dios. Ay, pero servir a Dios no. Servir a Dios no es difícil. Vivir una vida consagrada al Espíritu Santo no es difícil. ¿Sabes cuándo es difícil? ¿Sabes cuándo se te hace difícil? Cuando tú no estás dispuesto. Ahí se te hace difícil servir a Dios. Cuando no hay disposición sobre tu vida. Cuando no amas a Dios. Cuando no amas tu ministerio. Cuando no amas las cosas de Dios. Cuando no hay pasión adentro tuyo. No hay fuego. Gracias, Petra, por estar ahí. Bendiciones. Te mando un beso. Entonces hoy la iglesia está raquítica. Hoy Dios está pidiendo a gritos que necesita gente apasionada por Él. Solamente eso, nada más. Gente que esté dispuesta. Gente que esté dispuesta a seguirle. Gente que esté dispuesta a esperar en Él. Quieren milagros, quieren ser usados por Dios. Quieren que la vida se les cambie, pero no están dispuestos. No están dispuestos para Dios. David estuvo dispuesto, el profeta Jeremías estuvo dispuesto, el profeta Eliseo estuvo dispuesto, Naamán, que te nombré, estuvo dispuesto. Él fue esperando el milagro y el milagro lo obtuvo porque hubo disposición sobre su vida. Pero si no hay disposición sobre tu vida, es imposible que Dios pueda obrar sobre tu vida. Es imposible que Dios pueda obrar en tu ministerio. ¿Por qué no crezco? Porque estoy detenido. La culpa es del pastor, la culpa es de la iglesia. ¿Por qué no recibo bendición? La culpa es de la iglesia. Muchas plantas que andan por ahí porque hay problemas, se van de un lado, se van del otro, cambian de iglesia. No, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Eres tú el problema. Por eso hay tantas plantas secas hoy en día. Porque la sacan de un lado, la plantan en el otro, la sacan del otro. No me gustó esto, no me gustó el otro. Me voy a tal lugar, me voy a otra congregación. No, porque allá es más lindo, allá no te obligan, allá no... No están dispuestas, gente que no está dispuesta, que quiere caminar en el camino de Dios como a ellos se les place. No como a Dios se le place. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para Dios? Bendiciones, Florencia. Gracias por estar ahí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para Dios? Todos estos grandes siervos de la Biblia estuvieron dispuestos. Aunque no entendían muchas veces el caminar. Aunque no entendían por qué Dios los mandaba. Le pasaba a Abraham no entendía lo que pasaba, no entendía. Porque había veces que Dios le prometía algo y no se cumplía en el momento. Pero estaban dispuestos a seguir. Jesús también la pasó mal en su caminar. Hay gente que empieza a caminar en Dios, que va a la iglesia, empieza a adorar a Dios, empieza a querer cumplir con su llamado, con su ministerio. Pero cuando hay un problema, lo apagan. El problema es de la iglesia. El problema es tuyo, que no estás dispuesto. Hoy en día no hay gente dispuesta para adorar a Dios. Le da lo mismo ir a la iglesia, no ir a la iglesia, servir a Dios, no servir a Dios. Le da exactamente lo mismo, no le interesa. Porque no están dispuestos, pero después quieren la bendición.
Después quiere que Dios le bendiga, que Dios le sane, pero no están dispuestos. Estos grandes siervos de la Biblia ganaban guerras, pero porque estaban dispuestos. Muchas veces nosotros queremos ganar una guerra y obtener la victoria, pero no estamos dispuestos a pelear con el gigante. Porque sabemos que mientras antes de haber una victoria, tiene que haber una guerra. Tiene que haber una pelea previa. Y en esa pelea tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto. Yo no sé qué tiempo te va a llevar pelear esa guerra. Yo no sé qué tiempo te puede llegar a llevar. Es el tiempo que Dios quiera. Entonces, ¿cómo gano yo una guerra? ¿Estando dispuesta a pelear? Muchas veces las personas abandonan y salen disparando como ratas. Porque son personas que no están dispuestas a servirle a Dios. Tienen dones, tienen ministerio, tienen llamados hermosos, pero no están dispuestos. Quieren servirle a Dios conforme a su razonamiento, conforme a que ellos piensan. Es como ellos quieren, no como Dios quiere, y no es así. Por eso hay tanto fracaso de ministerio hoy en día. Por eso hay tan pocos adoradores. Y Dios lo dice en su palabra. Muchos son los llamados, muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Iglesias enteras, iglesias llenas de gente llamada. Pero poco escogido. Poco escogido. Dios me lo dice en la palabra y por algo se escribieron las escrituras. Y todo lo que está escrito está pasando. Está sucediendo. Muchos son los llamados. Mucha gente creyendo en Dios. Mucha gente adentro de la iglesia. Pero poco escogido. Pocos dispuestos a servirle a Dios. Poco dispuestos a entregar su vida para Dios. Poco dispuestos. Hoy en día no hay gente dispuesta para Dios. Hoy en día hay muchos llamados. Hoy en día hay muchos artistas. Hoy en día hay muchos cantantes. Pero están escasos de adoradores. Y Dios necesita gente que le adore de verdad. Gente que esté dispuesta. Gente que esté dispuesta a servirle sin condiciones a Cristo. Sin condiciones. Gracias, Carlos Díaz, por estar ahí. No te conozco quién eres, pero muchas gracias por tomarte ese valioso tiempo y ese ratito por estar ahí escuchando la palabra de Dios. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta noche. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta noche. Hoy en día, eso es lo que hace falta en este tiempo. Gente dispuesta a servirle a Dios. Oh, vos que te, Graciela Suárez, gracias por estar ahí. Te mando un beso grande. Gente dispuesta a pasar tempestades, a pasar tormentas y sin condiciones. Te bendigo, Pastora Guerrera, gracias. Sin condiciones servirles a Dios. Nosotros jamás le pusimos condiciones a Dios para servirle. Y he tenido varios motivos para irme, para abandonar mi fe, para abandonarlo a Dios. He tenido varios motivos, porque ¿sabés lo que me ha venido a miles de veces Satanás a decirme? ¿Para qué vas a seguir si en vez de ganar estás perdiendo? En vez de ganar estás perdiendo. Pero ¿sabés que hay algo que entendí? Que Dios me llamó. ¿Y sabés qué es lo que valora el ministerio que Dios me encomendó? Porque si hubiese sido por mi humanidad, yo en la hora que ya hubiese abandonado la fe. ¿Sabés por qué? Porque me pasaron cosas malas, pérdidas que tuve, que no las quería tener. Pero ¿sabés qué? Estuve dispuesta. No importa, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, estoy dispuesta a servirte. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia, estar dispuesto, gente dispuesta. Acá no se trata de quién está bien, quién está mal, quién está por el suelo, acá se necesita gente dispuesta. El mensaje del día de hoy es que Dios necesita gente dispuesta que le sirva, que le adore. Gente dispuesta a pelear una guerra y vencer al gigante.
Muchos quieren vencer al gigante, pero no quieren pelear la guerra. ¿Qué guerra puedo ganar si el abandono a mitad de camino? ¿Qué bendición puedo alcanzar si yo abandono la fe porque las cosas no están saliendo como yo quiero? Y eso es lo que sucede a muchos adentro de la iglesia. Van a la iglesia, pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, salen como ratas abandonando el barco. No están dispuestos. No están dispuestos para Dios. La recompensa viene y es grande. Amén, lo recibo. Lo recibo esa palabra. Entonces Dios te dice en esta noche, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Quieres ser un adorador? ¿Quieres ser un evangelista, un profeta? Pero ¿qué estás dispuesto a hacer por tu ministerio? Muchas veces somos tan desagradecidos que Dios pone ministerio en nuestra vida y nosotros los tiramos, los enterramos, quedan enterrados. ¿Sabes por qué quedan enterrados? Porque no estamos dispuestos. Yo sabés las veces que tuve ganas de enterrar mi ministerio. ¿Sabés las veces que tuve ganas de enterrarlo? Porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Cuando Dios nos encomendó el ministerio, las cosas no nos fueron bien. Porque cometimos 200.000 errores. Profeta estaba al frente y cometió errores, sí. Porque sabes que en cada error que yo cometía, ¿sabes lo que me hacía ver Jesús? Es que soy un ser humano, que soy hombre y que cometo errores. Gracias, Rosana, por estar ahí. Y que soy hombre, porque muchas veces me he creído que por estar al frente de un ministerio era perfecta y era mejor que todos. Y que a mí no se me veía error, a mí no se me veía pecado. Y Dios muchas veces permitía, ¿sabes para qué? Para que no me exaltase. Para que no me vanagloríe, para que no me crea mejor. Para que la humildad pueda fluir sobre mi vida. Para que pueda ser una persona humilde. Y pueda entender a las otras personas. Eso es lo que Dios hace en todo tu largo caminar. Pero si tú no caminas, nunca vas a tener experiencias. Y en el caminar, cometes errores. Por eso muchas veces hay gente que dice, no, porque fulanito no comete errores. Y no, porque no hace nada. Si tú no haces nada, seguramente no vas a cometer errores. Porque estás Yo me recuerdo una vez alguien en mi iglesia hace poquito tira algo, se le cae algo. Y porque estaba apagando los equipos y cuando yo lo miro hice así, ¡ay! Y automáticamente el Espíritu de Dios, ¿sabes qué me dice? Cometió un error. Uy, le digo, si te llega a ver el apóstol te va a retar. Pero no importa que lo rete. ¿Sabes por qué se iba a recibir un reto? Porque estaba caminando, estaba haciendo algo. Por eso cometió un error. Porque estaba haciendo algo. Ahora, si tú quieres ser una persona que no comete error, entonces quédate sentado y no hagas nada. Seguramente nadie va a hablar de vos. Seguramente nadie se va a agarrar la cabeza con vos. Seguramente nadie te va a retar. Porque todo aquel que recibe reto es porque está caminando. Y si yo camino, ¿me voy a equivocar? El camino es así. El camino del cristiano es así. Y te van a criticar y te van a cuestionar, como lo han hecho con nosotros. Muchas veces, ¿sabés los cuestionamientos que ha tenido el apóstol? Que usted, pero apóstol, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer... es fácil verlo de una silla sentado sin hacer nada. Oh, apóstol, usted se equivocó en esto, tendría que haber puesto mano firme en tal caso. Bueno, ponete vos ahí adelante, al frente de la obra y manejala vos a ver qué tal te va. Muchos cuestionan
o cuestionan al líder, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué se equivoca? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no permite el otro? Pero ¿sabes quién es lo que cuestiona? El que está sentado mirando sin hacer nada. Porque el que está trabajando está ocupado en regando su planta. El otro día vino y nosotros en todo tenemos mensaje de Dios. Dios nos habla en todo momento, en las cosas cotidianas de nuestra casa también nos habla. Había alguien aquí en mi casa y estaba hablando con el apóstol. Gracias, Rob, por estar ahí. Y estaba hablando con el apóstol y no sé qué hizo. Y tiró algo de acá del comedor. Y yo estaba poniéndole agua al termo para cebar mate. Y cuando escuché que tiró algo, hago esto. ¿Qué hizo? Dije. Y ahí está, lo puede decir. ¿Qué hizo? Hice así. Por mirar lo que había hecho el otro, la macana que se había mandado el otro, me quemé con el agua del termo. Y se me volcó el agua del termo. Y ahí también Dios me dejó un mensaje. Deja de mirar la macana que se manda el otro, porque te podés llegar a quemar. Deja de estar mirando la planta del vecino, regá la tuya. Porque muchas veces por estar mirando la planta del vecino no regamos la que tenemos nosotros y nuestro ministerio puede llegar a morir. Entonces yo hablo con conocimiento de causa y yo hablo con testimonios propios nuestros, lo que a nosotros nos ha pasado. A mí Dios nos encomendó un ministerio cuando más mal estábamos espiritualmente, más inmaduros estábamos espiritualmente, no entendíamos nada de la obra de Dios y Dios nos encomendó el ministerio ahora. ¿Hay alguien ahí que se atreva a cuestionar lo que hace Dios? La profeta Norma, el testigo que ellos ungieron. Jorge Bogdan, gracias por estar ahí. Norma Urquiza, gracias por estar ahí. Y cometimos errores, claro que cometimos errores, miles. Hasta que fuimos madurando, hasta que fuimos conociendo a Dios. Pero ¿sabés qué? En ese proceso, lo más lindo de todo esto, que estuvimos dispuestos y seguimos caminando y jamás abandonamos la fe, jamás abandonamos nuestro llamado. Al contrario, tropezábamos pero nos volvíamos a levantar, cometíamos error pero nos volvíamos a levantar, pero seguíamos. Y aquí estamos. Porque ¿sabes qué? El grupo que perdura, el líder que perdura, es el que jamás le roba la gloria a Dios. Es el que permanece, el que está dispuesto, al que entiende a Dios, al que quiere conocer verdaderamente a Dios. A mi creador y a tu creador, Dios es el mismo. Dios no hace diferencia con nadie. Somos todos hijos. Transparencia, qué bueno. Gracias. Así es. Eso es lo que necesita, ser un adorador transparente. De decir, sí, yo cometí este pecado, yo soy así, pero yo quiero seguir intentándolo. Pero hoy la religión te condena. Hoy la religión te mata. Hoy si tú cometes un pecado no eres digno de adorar a Dios. Te tienes que ir. Tienes que abandonar la fe. Dios no me mandó a eso. Entonces Dios, ¿qué tendría que haber hecho con nosotros? ¿Nos tendría que haber fulminado? ¿Nos tendría que haber matado? Entonces no hagas con los demás lo que no te gustaría que hicieran con vos. Si Dios me llamó al ministerio cuando yo más mal estaba y cometí millones de errores, pero seguí en camino hasta hoy, hasta que conocí a Dios, hasta que me dispuse verdaderamente a entender la obra del Espíritu de Dios y hoy sigo en pie, gracias a su amor y su misericordia. ¿Quién soy yo para venir a mirarle el pecado al pecador o prohibirle que adore a Dios? ¿Quién soy yo? Pero muchas veces los errores nos enseñan, así es, pastora, y nos preparan. Pero ¿sabés lo bueno que Dios tuvo conmigo y la misericordia? ¿Y sabés de qué manera yo le agradé a Dios? Es que a pesar de mis horrores, a pesar de mis malos pasos, yo seguí en camino. Yo no abandoné la fe. Seguimos en carrera para hoy en día poder ganar esa batalla.
y poder entrar al reino de los cielos. Esa es la idea de Cristo. Que haya gente dispuesta. Que haya gente que no mire al costado. Que haya gente que verdaderamente le adore, pero de verdad. Pero de verdad. Que no sea solamente un llamado, que sea un escogido de Cristo. Que sea un escogido. Tú no tienes que ser llamado, tú tienes que ser escogido, porque llamados hay muchos, escogidos son los pocos. Entonces, ¿en qué lugar estás tú? ¿Estás en el lugar de los llamados o en el lugar de los escogidos? El escogido está dispuesto. ¿Sabes por qué? Por todos los errores que cometa, por todas las cosas que haga, pero sigue en carrera, sigue en pie, y algún día Dios obrará con él, porque no soy yo la que voy a obrar con las personas. Así nos dijo Dios una vez. Nosotros queríamos cambiar en nuestro ministerio, queríamos cambiar a las personas humanamente. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Y a vos qué te importa cuándo va a cambiar? Dios me decía, preocúpate por vos. No va a ser cosa que por culpa de asustarte del error del hermano, tú eres el que caigas. Entonces, de esas veces que Dios nos habló tan profundamente, dijimos, tenés razón, Señor, mírate para atrás todo lo que hiciste, mírate de dónde saliste, mírate de dónde vienes. Eso es lo que nos hacía recordar el Señor cada vez que nosotros mirábamos para el costado. Entonces, y Dios una de las veces que me habló audiblemente, me dijo, mírame a mí. Y de esa vez siempre lo miré a mí. Yo no sé lo que está pasando a mi alrededor. Yo quiero ver a una meta nada más. Es a Cristo. Es por mi bien. Es por mi salvación. Eso es lo que pienso en mi ministerio y en mi salvación. Eso es lo único que te tiene que importar a ti y lo único que me tiene que importar a mí. De lo demás se encarga Dios. ¿O acaso Dios no tiene poder? ¿Dios no tuvo poder para cambiarte a ti? Dios no tiene poder para cambiarme a mí. Entonces, ¿por qué tardó tanto tiempo en cambiarme? Entonces, ¿yo cómo puedo quejarme de que Dios no cambia a mi vecino, Dios no cambia al fulano o al mengano? Si, ¿cuánto tardó conmigo Cristo? ¿Cuánto tardó conmigo Dios? ¿Cuántas veces le hice renegar a Dios? ¿Cuántas veces hice cosas que a Dios no le agradaban? Y Dios, sin embargo, tuvo misericordia, me rescató y me levantó y seguí caminando. Entonces, ¿por qué yo juzgar al otro? Entonces, muchas veces los ministerios se caen a causa de eso. Las plantas se secan a causa de eso. Las manos se queman a causa de mirar el error del otro. Por eso en este día, el mensaje del día de hoy es, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? No, porque yo quiero servir a Dios. Bueno, entonces sírvele nada más. ¿Qué impedimento hay para servirle a Dios? ¿Qué es lo que te impide a ti servirle a Dios? No hay excusas para servirle a Dios. No hay impedimentos para servirle a Dios. Ah, no, porque el diablo, siempre tenemos a alguien, cuando somos personas de excusas, siempre tendemos a echarle la culpa al otro. No, yo no le sirvo a Dios porque fulanito, no, ¿qué menganito? ¿Vos sabés por qué vos no le estás sirviendo a Dios? Porque no estás dispuesto. Es simple esto. No estás dispuesto. Esto es así. No estás dispuesto. Entonces, hoy en día, Dios necesita gente dispuesta. Gente dispuesta necesita. El Hijo de Dios dice, Señor, cambia a mí. Primero el fariseo dice, Señor, cámbialo él. Y cuando uno le pide así a Dios, eso quiere decir que no lo conocemos. Así es. Y en el largo caminar, a la medida que vamos caminando, le vamos a conocer a Dios. Yo no le conozco a Dios como sabe decir el apóstol porque yo vaya a una iglesia a batir 2 o 3 palmas, o que dance, o que me tire al suelo, o que levante mis manos al cielo y le diga un montón de zaraza a Dios, palabras que después no voy a cumplir. Muchas veces peligroso, es como puso el apóstol Hugo hoy. ¿A quién le servimos? ¿A quién le sirves tú? Porque las palabras que salen de nuestra boca tienen peso.
Y muchas veces le hemos decidido, sí, Señor, aquí estoy, te voy a servir. Y después que pasó un tiempo, desistimos de eso. Entonces no somos personas creíbles para Dios. Y el diablo se ríe de esas cosas. Somos personas que no somos personas firmes en nuestra palabra, en lo que decimos. Y en este tiempo Dios necesita gente firme en la fe, gente que esté dispuesta. Entonces pensalo, con este mensaje que te dejo en esta noche, que ahora le doy al apóstol, pensalo, ¿estás dispuesto para Dios? ¿Estoy dispuesto de verdad a servirle? David estuvo dispuesto, pero tuvo que pelear una guerra previa para vencer el gigante. Y él no sabía cómo iba a salir de esa guerra. Porque nosotros muchas veces cuando vamos a una guerra o cuando nos se presenta una situación, ya creemos saber cómo vamos a salir. No, para un poquito, no eres un sabio. Vas a salir y vas a pelear la guerra y vas a estar en esa guerra el tiempo que Dios lo determine que estés. Pero tú tienes que estar dispuesto a seguir peleando. Tú tienes que estar dispuesto. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo en esta noche lo que yo estoy predicando. Pero yo creo que hay personas que tienen que estar dispuestas para servirle a Dios. Todos estos siervos de Dios, cuando vayas a una iglesia, decirle que te cuenten verdaderamente, que no te cuenten las victorias, que te cuenten las batallas que tuvieron que pelear, el sufrimiento que tuvieron que pasar para ser personas victoriosas. Porque para ser una persona victoriosa primero hay un desierto antes que yo tengo que pasar. Tengo que pasar sed, tengo que pasar hambre. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice, ni hambre, ni pestilencia, ni peligro, ni desnudez me separará del amor de Cristo. ¿Y cuántas veces cantamos esa alabanza? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que mi esposo creo que la cantaba. ¿Cómo era que decía? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas veces la cantaste? ¿Y cuántas veces te separaste del amor de Dios? No, yo no me separo de Dios, me quedo en mi casa. No, mentira, eso no es estar dispuesto. Hay gente que dice, no, lloro en mi casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si soy todos pecadores? Entonces, si no querés ir a una iglesia porque son todos pecadores, entonces andate del mundo, decirle a Dios que te lleve. Porque en el mundo, afuera, también hay pecadores. Y sin embargo, vives con ellos y convives con ellos como si nada y feliz de la vida. Hay gente que dice, no, ¿por qué el pastor no echa a fulano de la iglesia, que es una persona? Entonces, si vas a hablar con el pastor para que saque a fulanito de la iglesia porque a ti te molesta, entonces también anda a hablar con el intendente para que lo eche del pueblo. Porque en el pueblo también te lo vas a cruzar, pero ¿sabes qué? No dicen nada. Porque el problema es la iglesia. ¿Sabes qué? Mónica Ambrosetti, Negrita Lordán, gracias por estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el problema es en la iglesia. ¿Y sabes qué es eso? Eso es una excusa. Eso es una excusa para servir a Dios. Eso es no estar dispuesto a servirle a Dios. Porque si a mí me molesta que en una iglesia hay pecador, entonces decirle a Dios que te lleve, hermano. Porque estás viviendo en un mundo de pecadores. En tu barrio también hay pecadores. Ah, no, porque en la iglesia hay adulterio y en tu barrio no hay adulterio y estás conviviendo en ese barrio. ¿Cómo te quedó el ojo? Diga y ay, aleluya, aunque sea diga algo. Como dijo el apóstol Hugo, ¿no? Diga algo, diga hola. Este tipo de mensajes hoy en día no se están escuchando. ¿Sabes por qué? Porque los líderes hoy en día en la religión están trayendo mensajes motivadores. No se está hablando de la cruz. Señores, empiecen a alertar desde los púlpitos que Cristo viene. Empiecen a alertar desde los púlpitos que hay que sacar la religión de las iglesias, porque la religión es lo que está matando a las personas. La religión, pura religión. Gente fijándose, gente alarmándose, porque el hermano pecó. Tu vecino no peca y tú sin embargo le hablas. No, no le voy a hablar. Y tu vecino, y estás conviviendo al lado. Y si es contaminación en la iglesia, entonces andate del mundo. Decile a Dios que te lleve. Decile a Dios que te lleve. ¿Qué haces acá tan santulón? Que estás acá en la tierra, tan santulón. Entonces, ¿qué haces pisando la tierra de pecadores? ¿Qué estás haciendo pisando la tierra de pecadores?
gente religiosa. Y eso es lo que ha hecho la religión, matar a las personas. Por eso hay tantas jóvenes, por eso hay tantas personas afuera, porque cometen un pecado y no pueden servir más a Dios, no son dignos de adorar a Dios. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos, religioso, hipócrita, que limpias lo de afuera del vaso y lo que no se ve, sepulcros blanqueados, creyéndose perfecto, y hay mugre y oscuridad en los corazones? Saquen la religiosidad de las iglesias, de los altares. Dejen de matar gente que se asusta. Ay, fulano mató, fulano pecó. ¿Y vos qué estás haciendo con tu boca? En vez de estar hablando de Cristo, estás matando al hermano que está en pecado. En vez de ayudarlo, lo estás repisando, lo estás metiendo bajo tierra, lo estás condenando. ¿Qué estás haciendo con tu boca? ¿Qué estás haciendo criticando? ¿Qué estás haciendo murmurando? ¿Qué estás haciendo? ¿O acaso eso no es pecado? ¿O acaso tú no estás en pecado? Saca la viga que hay en tu ojo, señores, saquen sus vigas para después poder mirar la paja del ojo ajeno. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, mirando al otro, no alertando, trayendo mensajes motivadores. Que Cristo te va a bendecir, que Cristo te va a dar casa, que Cristo te va a dar campos, que Cristo va a traer millonadas sobre tu vida, ¡ey! Que Cristo te va a sanar, está bueno todo eso. Pero ¿sabés qué te tienen que predicar, señores? Que el alma, porque no es por obra que voy a entrar al reino de los cielos, es por gracia. Vos podés hacer todas las obras que quieras aquí en la tierra. Puedes ser la persona, creerte la persona más perfecta, ir a la iglesia, tener tu familia ensamblada, hacer las cosas bien, tener tu trabajo, pero no es por obra. Por eso que ha pasado que, como decía Coto, lo de la religión, ¿no? La persona no cambiada, no transformada en su espíritu, siempre va a cuestionar. Porque cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, venimos y comenzamos a leer el libro de la ley, a comenzar a leer la Escritura. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos quedando con lo que vamos leyendo, pero nuestro entendimiento, nuestro espíritu no es renovado. Y si tú lees la Biblia, el libro, humanamente, tú vas a entender una historia nada más. Pero tú puedes leer la historia, pero si no se te revela lo que dice la palabra, será un libro más y a la vez te va a matar, porque la palabra mata al espíritu. Entonces, como pasan los fariseos se quedaron con la ley de Moisés. Cuando vino Cristo a ponerle la gracia, la ley, los fariseos, los eruditos, no podían entender lo que Jesús hacía de sanar en el día de reposo, en liberar, en traer una reforma, de que Él perdonaba los pecados. Y hoy la gente no lo puede entender. Como si yo le dijera, ¿habrá alguien ahí de aquel lado a que yo pueda hacer misericordia por ustedes? ¿Habrá alguien ahí que me esté mirando en este momento a que yo pueda hacer misericordia por usted, por amor? Pero va a decir, ¿pero qué? ¿Quién sos vos para tener misericordia de alguien? Sí, soy alguien para tener misericordia. El salmista David dijo, ¿habrá alguien en la casa de mi siervo de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Por amor a Jonathan. ¿Habrá alguien a quien yo pueda tener misericordia? Y yo debo de tener misericordia. ¿Habrá alguien a quien yo pueda perdonar? ¿Habrá alguien a quien yo pueda tener misericordia de aquel lado? Amar y perdonar. Porque Dios lo hace todos los días conmigo. Y si Dios lo hace todos los días conmigo, yo debo de amar y perdonar y tener misericordia. Como tú también lo debes de amar y tener misericordia. Dice que aquel que conoce a Dios, aquel que ha conocido a Dios, ama. Pero aquel que no ha conocido a Dios no puede amar a su prójimo. Y si no puedes amar a tu prójimo, menos vas a amar a tu enemigo. Jamás, jamás. Y yo te estoy hablando de tu prójimo, de tu vecino, del que está al lado tuyo, o tu mujer, tus hijos, tu compañero, tu compañera, quien sea. Pero si tú no puedes amar a tu prójimo, jamás podrás amar a tu enemigo. Y Dios nos habla, ama a tu enemigo. Porque ¿de qué bien hacemos si nosotros amamos al que nos ama? ¿De qué bien hacemos si el de afuera lo hace, el que no conoce a Dios lo hace?
Pero Dios trajo una reforma de que yo debo de amar a mi prójimo, debo de amar a mi enemigo. Por eso que las reformas apostólicas y proféticas que Cristo trajo, ¿no? A través de su prédica, de su enseñanza, la iglesia no lo ha tomado. La iglesia ha quedado encapsulada con las doctrinas viejas. No podés ir. Y si vas a la iglesia de gorra, no podés ir. Si vas a la iglesia con aro, un hombre con aro, no podés ir. No podés entrar tatuado, no podés entrar de pantalón, no podés entrar de calza. Eso es matar. Eso es sacar a las personas. Y si sos una persona pecadora continuamente, no vayas a la iglesia porque si no, la gente que se va a ir o no sé. Pero ¿por qué no? Si para eso Dios nos llamó. El que va a cambiar tu vida como el que cambia mi vida se llama solamente Dios. Yo no voy a cambiar a nadie. Yo era una persona que al no entender decía, che, ¿cuándo va a cambiar vos? ¿Cuándo va a dejar de hacer aquello? ¿Cuándo va a dejar de hacer esto? ¿Cuándo lo vas a dejar de hacer? Y si cambiaba, me cambiaba por un momento porque yo le estaba insistiendo a la persona, pero nunca lo hacía porque Dios se lo reveló. Entonces cuando Dios te revela a vos qué es lo que tenés que dejar o qué es lo que tenés que hacer, o igual que una persona si tiene vicio de droga, de alcohol, de lo que sea, Dios mismo lo va a liberar. Sé que Dios va a liberar a través de una persona, de un ministro, de un siervo, pero es Dios liberando y sanando cuando Dios quiera liberarlo y sanarlo. Como siempre digo, el trigo y la cizaña siempre va a estar dentro de la iglesia. Pero quieren buscar una iglesia perfecta y nunca la encontrarán. Si tú quieres buscar una iglesia perfecta, de que no se escuche ningún rumor, que no haya un pecado, si tú quieres encontrar una iglesia de santo, imposible de encontrarla. Podés encontrar una iglesia que figuran de santo, de hipocresía, pero no son santos, no son santos. Todos somos pecadores. Como yo soy pecador, tú eres pecador y todos somos pecadores. Aún Cristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente, se hizo pecador por amor a ti y por amor a mí. Él se hizo maldito. Por eso dijo, no me llames bueno a mí porque yo no soy bueno. ¿Por qué? Porque Él fue el que cargó nuestros pecados. Entonces, ¿de qué yo me puedo asustar de ti? Como tú, ¿de qué te vas a asustar de mí? Solamente acá debemos cada día entender por el Espíritu. Por eso que dice la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu se entiende. Las cosas del Espíritu las vas a entender en el Espíritu. Las cosas del Espíritu no las vas a entender naturalmente jamás. Jamás podrás entenderlo. Porque es en el Espíritu. Por eso digo, y tú ni yo podemos conocer, ni conocemos la mente de Dios, ni conocemos a Dios, ni sabemos cómo se mueve, cómo se maneja Dios. No sabemos. No lo conocemos. Yo no lo conozco a Dios. Yo cada día, como decía mi compañera, cada día hace 10 años de ministerio, pero estos 10 años de ministerio, ¿sabes los trompezones que hemos tenido? Nos hemos golpeado, hemos fracasado, hemos errado, pero nos volvemos a levantar nuevamente. ¿Pero por qué? Porque cada día queremos comprometernos con Dios y conocer a Dios, a que a través de los procesos vamos conociendo a Dios. Y si tú quieres ser una persona usada, ungida por Dios, vas a tener que pasar procesos. Los procesos y las tribulaciones que te tocan pasar es para que la gloria y la unción venga sobre tu vida. No va a venir una gloria, no va a venir una unción sobre tu vida si no hay proceso. Si tú te pones a ver y a leer las historias de todos estos siervos en la Biblia, Sansón, David, Moisés, Abraham, tuvieron que pasar procesos muy duros para que Dios se le glorificara, para que Dios pudiera obrar poderosamente. Y si tú eres una persona que solamente eres una persona religiosa, que solamente va a la iglesia y te queda sentada y no hace nada, pierde cuidado que a Satanás no le molesta eso. A Satanás le molesta a los hombres y mujeres que verdaderamente están dispuestos con una visión transformadora, con una visión de cambio, con una visión de gobierno, con una visión de reino, con una visión de conquista. Bueno, esos son los que a Satanás le molesta. Pero si tú eres una persona que va a la iglesia por ir, pierde cuidado que a Satanás no le molesta eso. Al contrario, te felicita y te sigue mandando que vaya a la iglesia. Pero sí le molesta a los hombres y mujeres de autoridad cuando se proponen y disponen su corazón a poder servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Por eso que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no que cantemos, no que toquemos un instrumento por tocar. No, adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando habla de adorador en espíritu, que mi espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios para poder adorar en el espíritu. No es cantar, ir a la iglesia y cantar. Hoy hay muchos shows, hoy hay muchos cantantes, muchos músicos dentro de la iglesia. Pero la adoración del Espíritu está desapareciendo porque el hombre está implantando sus doctrinas humanas. Y Dios dijo, tened cuidado porque Satanás quiere poner doctrinas humanas en los altares y eso lo está logrando. En la iglesia dormida, en la iglesia que se está quedando, Satanás está implantando sus doctrinas de sabiduría humana y eso es terrenal diabólico. Entonces debemos cada día de entrar en el Espíritu porque estamos en una batalla espiritual y esa batalla la debemos de ganar.
estamos en guerra espiritual y la iglesia no ha entendido que Satanás está continuamente batallando, que Satanás está continuamente guerreando, Satanás está continuamente mandando su ejército sobre nuestras vidas, Satanás está mandando su ejército sobre su iglesia, sobre la iglesia de Cristo. Satanás está invadiendo la iglesia con toda clase de espíritus de murmuración, de crítica, de división, de adulterio, fornicación, de mentira, de engaño. Satanás está invadiendo la iglesia y bombardeando a la iglesia con toda esta clase de espíritu. Pero nosotros, nuestro espíritu es un espíritu de poder y dominio propio. Por el espíritu de Jehová nosotros podemos vencer y quebrantar toda obra de las tinieblas. Por el espíritu de Dios, por la guía del Espíritu Santo y el poder de Cristo, de su sangre, podemos quebrantar todo acta y decreto de Satanás que está lanzando contra la iglesia. Iglesia, levántate porque hay victoria en la sangre del Cordero, pero hay una guerra que ganar y una batalla que ganar, y esa batalla la tenemos que ganar. Esa batalla la vamos a ganar en el Espíritu, y el que entienda en el Espíritu y entre en el Espíritu se unirá a nuestras vidas, nuestro espíritu, porque es la unidad del Espíritu. Humanamente no nos vamos a poder unir porque humanamente pensamos diferente, o tal vez tú estás de desacuerdo, pero por el Espíritu podemos estar unidos para poder vencer. Iglesia, estamos en un combate espiritual. Satanás ha mandado un ejército de legiones de demonios contra la iglesia y está dominando y está invadiendo la iglesia para destruirla totalmente. A la iglesia de fuego, a la iglesia que se levanta en el espíritu y que se está levantando en el espíritu, Satanás le está haciendo la guerra, está mandando a sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, pero también creemos que en el poder de Cristo Él venció a la muerte, venció a toda la potestad de las tinieblas. Él los avergonzó, los exhibió públicamente, y si Él los venció, nosotros los venceremos también por medio de la sangre del Cordero. Yo fui vencedor, pero ustedes serán más que vencedores, Cristo dijo, y entonces creemos de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos lavó, nos limpió por medio de su sangre. Por eso que digo, iglesia, la victoria está ganada, la victoria es nuestra, pero cada día tendrás que levantarte y pelear la buena batalla de la fe, como le dijo Dios a Josué. Josué, yo necesito que camines. Josué, yo necesito que camines, porque si tú no caminas yo no podré bendecirte. Josué, si tú te detienes yo no podré obrar, no podré darte las tierras. Yo necesito que tú camines, Josué. Yo necesito, porque he puesto un espíritu nuevo sobre ti, sobre Caleb. He puesto un espíritu nuevo, un espíritu diferente al de Moisés. Moisés les enseñó, pero yo sobre ustedes he puesto un espíritu diferente, un espíritu de conquista. Y Dios nos está preparando para la conquista. Dios nos está preparando para un tiempo nuevo, un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, un tiempo donde entraremos en un tiempo tridimensional, entraremos en un tiempo dimensional de Dios, donde veremos la gloria y la gran manifestación de Dios. Pero por eso Satanás se ha levantado con ese ejército para detener los diseños de Dios, para frenar a su siervo, para que su siervo se sienta cansado, aplacado. Pero en el nombre poderoso de Jesús nos comenzamos a levantar en el nombre de Jesús, por el medio del poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de poder. Nos levanta, nos restaura cada día y seguimos caminando, porque tenemos que llegar a nuestro destino profético, tenemos que llegar a la tierra prometida, y vamos a llegar, cueste lo que nos cueste, vamos a llegar a ese lugar, y estaremos en aquel lugar celebrando, porque en este momento estamos celebrando en el desierto, estamos celebrando como el pueblo de Israel lo hizo en el desierto. Nosotros también estamos celebrando, por eso estamos gozosos y alegres por cada tribulación y cada momento que tenemos que vivir, porque sé que viene el tiempo de gloria, y se acerca para tu vida, se acerca para mi vida. Pero tienes que creer, esto es fe. Tú quieres ser un hombre y una mujer de unción de poder, dale gloria a Dios por esos desiertos y esas tribulaciones que Él te está haciendo pasar, porque Él te está preparando para algo grande y poderoso. Pero no te detengas, lo que vean tus ojos y lo que escuches, no le hagas caso, porque Satanás te va a querer hacer ver cosas que no son, te vas a hacer escuchar cosas que no son. Satanás es un magnífico sobre las ilusiones, es el mejor mago de las ilusiones, es un buen ilusionista. Satanás te hace creer cosas que no son, pero acá tenemos un Dios de poder que Él te dice, sigue avanzando, no veas lo que ven tus ojos. Si David hubiese visto naturalmente quién era Goliat, humanamente David no iría. No hubiese ido David a pelear contra el gigante Goliat, pero David creyó en una promesa, creyó en ese ungimiento de aceite. David creyó en el llamado que Dios le dijo: David, yo te he escogido y yo haré cosas contigo, yo estaré contigo. Así que ve y avanza, pelea la buena batalla.
porque la victoria te la daré. Pero esto es creer en el Espíritu. David no le importó lo que decían sus amigos, no importó lo que decía el pueblo de Israel, porque estaba atemorizado. Solamente él le creyó a lo que Dios le dijo. Y el gigante le decía: yo voy a ti con lanza y jabalina. Pero David dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, y yo te voy a vencer, yo te voy a vencer, yo decapitaré tus dioses, yo voy a destruirte, Goliat. Entonces no le temas a las amenazas que te diga Satanás, no le hagas caso a lo que manipule tu mente, no le hagas caso, sino hazle caso a lo que dice el Espíritu Santo dentro tuyo, hazle caso a lo que dice el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu de Dios habla con tu vida, yo creo que el Espíritu Santo, tú tienes una relación íntima con Él. Entonces obedécele a Él, no le hagas caso al hombre, a la mujer, obedécele al Espíritu Santo, y lo que te diga Satanás, quítalo, sácalo, porque no sirve. Pero iglesia, estamos en el tiempo de victoria, pero es necesario que te levantes cada día, es necesario que tú puedas avanzar y crecer, que nada ni nadie te detenga, porque este es el tiempo. La religión va a querer detenerte, ¿Sabe lo que te puede llegar a tener? Tu hombre interior que no ha sido renovado en el Espíritu, tu hombre interior que fue engendrado en la religión, en la doctrina humana. Ese puede llegar a tenerte. Pero si tú has sido renovado en el Espíritu, y si quieres ser renovado en el Espíritu, vacía tu vasija de aquello, de lo que un día lo que aprendiste o de lo que te enseñaron. Vacía tu vasija y comienza a recibir lo nuevo. Deja que el Espíritu de Dios ponga lo nuevo dentro tuyo, y verás cómo la transformación, el cambio viene sobre tu vida. Porque Dios, para depositar el vino nuevo, tiene que estar un odre nuevo, un odre limpio. Ese vino viejo ya no sirve, hay un vino nuevo, hay una unción fresca que viene sobre su iglesia, hay una unción fresca, hay un aceite fresco que viene sobre su iglesia. Pero esto es para los hombres y mujeres que verdaderamente creen en la promesa de Dios. Estos son para los hombres y mujeres locos y atrevidos que verdaderamente creen, aunque no ven nada naturalmente, pero ellos están viendo con sus ojos espirituales, ellos ya están viendo su conquista, ellos ya están viendo su victoria. Aunque están pasando un momento de enfermedad, de dolor, de tristeza, de miseria, de escasez, lo que sea, como dijo el apóstol Pablo, a mí nada de eso me va a separar de Cristo. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando, porque Él me va a dar la victoria. Yo sigo creyendo. A mí que me encarcelen no me interesa, a mí que me maten no me interesa, decía el apóstol Pablo. A mí no me interesa que me hagan lo que me hagan. Yo sigo creyendo que Cristo me dará la victoria. Y si Dios le da la victoria como se la dio al apóstol Pablo, así me la va a dar a mí, te la va a dar a ti. Esto es creer, iglesia, esto es creer. Por eso que digo que estamos en un tiempo maravilloso, pero es necesario que se levante y deje de mirar al costado. Satanás lo que quiere y lo que está logrando y lo que quiere, que tú y yo estemos mirando continuamente a los costados, que nos desviemos del destino profético. Hay un destino profético que Dios te marcó a ti, hay un destino profético que Dios me marcó a mí, pero Satanás quiere que tú y yo desviemos esa mirada mirando a lo natural, porque Satanás se mueve en lo natural. Entonces, porque como nuestra humanidad está en la tierra y nosotros nos enfocamos más veces en lo natural, en los problemas, en las situaciones, entonces Satanás quiere preocuparnos en eso y que entremos en un cuestionamiento, que entremos en la crítica, la murmuración. Eso es lo que quiere Satanás, infectar la iglesia con toda clase de murmuración y crítica y de cuestionamiento. Pero ¿quién lo hace que critica y cuestiona? Son aquellas personas que nunca fueron renovadas en el Espíritu y no entienden lo que es la gracia y la misericordia. ¿Habrá alguien que yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguien que yo pueda hacer misericordia de aquel lado, como decía el salmista David? Debemos de practicar la misericordia y la gracia, porque si no la practicamos, Dios jamás la va a practicar conmigo. Y yo corro peligro del día de mañana que Dios venga por su pueblo y yo me quede por no haber practicado la gracia y la misericordia. Por eso, ¿qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Estás dispuesto a plantarte? ¿Estás dispuesto a seguir caminando? ¿Estás dispuesto a que venga lo que venga, estar plantado en la roca que es Cristo? ¿Estás dispuesto? Si quieres unción, poder y autoridad, que tu firmeza esté firme en la roca, que estés firme en Cristo, y que ni los vientos ni la tempestad de nada te pueda mover, o tal vez te van a mover, pero no te van a sacar del lugar donde tú estás. Así que iglesia, funda tu casa. La iglesia somos nosotros. Funda tu casa sobre la roca, porque las tormentas van a venir, pero si tu casa está fundada sobre la arena, tarde o temprano cae.
Pero el hombre y la mujer que verdaderamente se fundamentan en Cristo, en su presencia, nada nos mueve. Nada nos mueve. Puede venir tormenta, viento, murmuración, crítica, cuestionamiento, lo que sea, pero nada nos mueve. Pero van a mover a aquellos que verdaderamente estén en lo natural, que se hayan enfocado en lo natural y que hayan edificado su casa a lo rápido sobre la arena, y la tormenta caerá. Por eso, Dios te bendiga de gran manera, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga cada ciudad, que Dios bendiga a las naciones que nos están mirando. Así es, hermano, mucho deja de ser el oído. Amén. Daniel, te bendigo tu vida, tu familia ahí de General Villegas. ¿Quieres saludar? Así que, iglesia, muchísimas gracias por estar ahí de aquel lado. Hoy pudimos estar haciendo un vivo. Y en estos días estaremos nuevamente, y los chicos del ministerio también estarán saliendo en estos días, el Ministerio Fuego Santo Florentino Ameguino. Así que quienes habla, Roberto Carlos Ambrosetti, de aquí de Ameguino, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Les saludo y le bendecimos en gran manera. Compártelo. Y muchísimas gracias por estar ahí, y los pueden encontrar en YouTube también, en la página de Roberto Carlos Ambrosetti. Y bueno, quieren seguir viendo los vivos, los pueden seguir viendo. Así que muchísimas gracias. El que quiera compartir el vivo lo comparte, el que no lo quiere compartir no lo comparte. Si él ha sido de bendición, nos goza el corazón. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Un abrazo grande, bendiciones.